Buenas tardes. Es un honor siempre estar aquí. Gracias a Dios y a los pastores por darme esta oportunidad. Y quiero ser vulnerable antes de todo porque es un testimonio que me pasó ahorita en la mañana. Siempre que el pastor me invita a compartir la palabra, siempre hay ese nerviosismo y ahora, Dios mío, ¿por qué yo me pongo estresado y demás? Y en la semana cuando el pastor me dijo, oye Arturo, te toca predicar, bueno, pues gracias por la oportunidad, pero Dios, si esto es tuyo, yo no quiero disfrutar, yo no quiero vivir estresado esta semana, no quiero eh, dormir mal, quiero disfrutarlo. Y pues, ya Dios habló a mi vida, me dio el mensaje que, que Él es el que cree que nosotros necesitamos, pero bueno, todavía estaba así, yo quiero disfrutar esto, Padre. Y ahorita que estaba orando la pastora por mí, antes de iniciar el servicio, me llamó la atención que una cosa que ella dijo, que Padre, que lo pueda disfrutar. Entonces, quiero disfrutar esto, quiero que platiquemos amenamente, pero sobre todo quiero que ustedes también lo disfruten. Y el mensaje de esta mañana tiene que ver con una carta muy especial que escribió Pablo. Y es una carta muy padre, muy bonita, muy íntima. De hecho, es la carta más corta de Pablo. Para aquellos que les cuesta un poquito de trabajo a veces leer y que me pudieran decir, ay, Arturo, es que si leo la Biblia a los 10, 15 minutos ya me está dando sueño. Con esta no les va a dar oportunidad de eso, porque es apenas un solo capítulo y son 25 versículos. Pero a pesar de que es una carta muy pequeña, tiene muchas enseñanzas y tiene una teología especial, no que sea diferente, y entendiendo la teología, no, bueno, tiene muchas definiciones, algunas son muy aspiracionales, que es entender a Dios, el estudio de Dios, y esas se me hacen muy, repito, aspiracionales, porque realmente podemos entender y comprender a Dios. Él más bien nos muestra lo que quiere, nos revela lo que quiere de sí mismo a través de la palabra, a través de las profecías, a través de los cantos, a través de la naturaleza, pero difícilmente podríamos llegar a comprender al 100% a nuestro Padre. Es enorme, es como contener todo el agua del océano en un vasito, no se podría, siendo el vasito nuestra mente. Pero hay una definición de teología que me gusta mucho, que es la forma, estudia la forma en la que nos acercamos a Dios. Y esto es muy padre porque nos podemos acercar a Dios de varias maneras. Y en Filemón, Pablo toca una manera de acercarse a Dios muy bonita. Ahora, esta carta es diferente a todas las demás de Pablo. Es diferente porque todas las demás van dirigidas a la iglesia de cierta región, de cierta ciudad. Y esta carta es diferente porque es muy personal, es muy íntima. Es incluso hasta pudiéramos sentirnos un poquito mal de estarla leyendo porque va dirigida a un amigo. Es una carta que no empieza como todas, Pablo, apóstol de Jesucristo, por gracia de Dios, a los santos que están en Colosas, o Pablo, apóstol de Jesucristo, no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios, o apóstol, ministro y siervo de Dios. No, no empieza así, empieza Pablo, el anciano, al querido, al amigo, ¿qué digo amigo? Al hermano Filemón. Y es un lenguaje más tierno, más amoroso, es un lenguaje muy particular. Pero para poner en contexto esta carta, vamos a hacer un poquito de entorno de cuando se escribió. Esta carta se escribió cerca del año 60, 65 después de Cristo. Y en el tiempo en que se escribió había una situación social muy desigual. Catón el Grande, Catón el Viejo, que era un militar, botánico, escritor romano del del primer siglo antes de Cristo, él escribía que hay tres clases de herramientas agrícolas. Unas son las que no hacen ruido, como las carretas, el arado. Otras hacen ruido, como las mulas, los bueyes.
y otras que hablan, los esclavos. Así los trataban a ese nivel a los hombres. Josefo, el historiador judeo-romano, nos dice que en los tiempos de Jesucristo, él vivió por ahí del 60, 70, era tan común tener esclavos que llegó a ser entre una tercera parte y la mitad de toda la población del Imperio Romano. De ese tamaño era la desigualdad, de ese tamaño era la injusticia. Y nos cuenta que, por ejemplo, Julio César llegó a transferir en una sola operación 65,000 esclavos. Tito, cuando destruyó Jerusalén, llevó a Roma más de 90,000 esclavos. Había un hombre, un filósofo, Cecilio, que dice que tenía más de 4,000 esclavos. Una persona tener esa cantidad de vidas en sus manos nos resulta ahorita pues no solo inapropiado, sino difícil de entender, de aceptar. Sin embargo, en los tiempos de Jesús, en los tiempos de los apóstoles, esto era muy común, la gente vivía esclavizada. Imagínense, 1 de cada 3 o uno sí y uno no eran esclavos. Cualquiera que haya sido la situación, 1 de cada 3 o uno sí y uno no, es un mundo, es una barbaridad. Y en este entorno social difícil de esclavitud, se escribe esta carta. Pablo está en arresto domiciliario en Roma y toca a su puerta un hombre que se llama Onésimo y él es esclavo. Él es esclavo de un amigo de Pablo que se llama Filemón. Y llega Onésimo, no dice la Biblia si llega buscando refugio, no dice si ya lo conocía o fue el Espíritu Santo que lo hizo llegar a su casa. Lo que sí dice es que Pablo lo recibió y estuvo a su servicio, lo estuvo sirviendo durante mucho tiempo, durante su encarcelamiento. Pero aquí hay una situación. ¿Cómo se puede solventar una sociedad en paz, digamos, con tanta desigualdad? Obviamente a través de la violencia y a través de la violencia contra los esclavos. Si un esclavo llegaba a escapar o a huir de su amo, tenía que ser castigado sí o sí, porque si no, sentaba un mal precedente para todos los demás. Imagínense que un esclavo se escapa, lo atrapan y ya no pasa nada, vente otra vez. Lo menos era una muerte rápida, lo más grave era una muerte lenta, a veces los dejaban morir de hambre y eso era para que supieran los demás a lo que se arriesgaban si escapaban. Ahora, Onésimo escapó, su amo Filemón vivía en lo que ahora es Turquía, Colosas, Éfeso, por esa región, y viaja hasta Roma. Algunos estudiosos estiman que Onésimo iba a hacer algún negocio por parte de Filemón para que pudieran trasladarse. Los esclavos les daban una carta donde tenía una fecha, por decirlo así, de caducidad para que pudieran moverse. Porque si a un esclavo lo detenían y no estaba su amo, ya habíamos comentado, lo mataban. Entonces, es muy probable que Onésimo tuviera esta carta y se le venciera estando en Roma. Pero no solo eso, sino que aparte se gastó el dinero de su amo. Pablo dice más adelante, por el versículo 10, 12 de su carta a Filemón, si algo te debe, yo te lo voy a pagar. Entonces, era un esclavo que era fugitivo, era un esclavo que se había gastado el dinero, los recursos de su amo y llega a las puertas de la casa de Pablo. Y a Pablo se le presenta una situación difícil. ¿Qué hago con este hombre? En medio de una situación social de esclavitud, en medio de una situación personal complicada de dos personas, la respuesta de Dios a través de Pablo es el amor a través, el perdón a través del amor. Entonces, Pablo agarra y escribe una carta, esta carta de Filemón, muy sentida, muy personal, y empieza diciendo: Pablo, prisionero de Cristo, y el hermano Timoteo, a ti, querido Filemón, compañero de trabajo, a la hermana Apia
y a Arquipo, nuestro compañero de lucha, y a la iglesia que se reúne en tu casa. Aquí Apia suponen que es esposa de Filemón y Arquipo su hijo. Y es una carta muy, muy personal, está dirigida a Filemón. Y menciona a la iglesia porque junto con esta carta también manda la carta a Colosenses, la manda por el mismo mensajero, que en este caso es Tíquico y Onésimo. Entonces, Pablo empieza a interceder a favor de Onésimo con Filemón y le dice, si bien en algún momento él te fue inútil, si en algún momento él te robó, si en algún momento él te defraudó, si en algún momento él rompió tu confianza, yo te pido, por el amor de Dios, que ese amor lo transformes en perdón y lo recibas. Pero va más allá, no solo le dice que lo perdone y que lo reciba, sino que no lo reciba como un esclavo, sino que lo reciba como a un hermano, como un hermano en Cristo. Entonces, si nos ponemos en aquel instante en los zapatos de Filemón, la situación no era tan fácil. Sus vecinos, sus amigos, el medio en donde él se desenvolvía exigía un comportamiento y una actitud. Y ese comportamiento que esperaban de Filemón era que castigara a Onésimo. Entonces, imagínense ir en contra de lo que la costumbre, incluso la ley, lo que los demás esperan. Muchas veces nosotros estamos en esa posición. Muchas veces no estamos viviendo una esclavitud real de cadenas, pero estamos viviendo una esclavitud de tristeza, de amargura, de soledad, de aislamiento, de miedo, porque alguien en algún momento de nuestra niñez, nuestra adolescencia, nuestra juventud nos hizo algo y no hemos perdonado todavía. Ahora vamos a decir, híjole, pues es que tú no sabes lo que me hicieron. Si tú supieras, híjole, antes yo me aguanto, pero a lo mejor tú golpeas, no sé. Entonces, Dios me mostraba que en un mundo donde la sociedad exige el ojo por ojo, el diente por diente, si te dejas, te van a agarrar de bajada, ya te van a agarrar de tu burrito, esto tienes que parar, poner un alto, porque si no te lo vuelven a hacer. Tenemos que romper con estos estereotipos de respuestas y tener el valor y el amor que tuvo Filemón de romper con todo eso que se esperaba que él hiciera y perdonar y aceptar a Onésimo no solamente como un esclavo, sino como un hermano. Es difícil, sí, sí, porque lo que nos hicieron en algún momento de nuestra vida nos pudo haber dañado, nos duele. Quizás el recordarlo nos entristece, nos deprime, nos aísla para que no volvamos a sufrir eso que sufrimos. ¿Cuántas veces nosotros no somos esclavos tal vez de grillete, pero somos esclavos de alguien a que le dimos nuestro corazón, nuestra confianza y nos engañó, nos mintió? ¿Cuántas veces seguimos enojados, enfadados con el socio que se llevó a los mejores clientes, con el jefe que se toma los méritos de nuestro trabajo y los presenta como si fueran de él, con el amigo o compañero de la escuela que nos bulea, que hace burla de nosotros? ¿Cuántas veces somos esclavos de el hijo que a lo mejor no nos habla, ni el día del padre, ni el día de la madre, y que le dimos todo, y sentimos ese todavía en nuestro corazón? Y queremos darle vueltas al asunto, y qué hicimos, y por qué somos, por qué responden así. Y nos encadenamos a esos recuerdos, a esa amargura, y la invitación de Dios para nosotros el día de hoy es: rompe con eso, libérate de ese sentimiento que tienes a través del perdón y a través del amor. Dice Mateo 5:23, esto lo dice Jesús, y lo dice Jesús a sus discípulos estando en el templo. Dice: por lo tanto, si estás presentando tu oferta en el altar y allí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar, ve primero
reconcíliate con tu hermano y luego vuelve y presenta tu ofrenda. Aquí la ofrenda que se está refiriendo Jesús no es la ofrenda, digamos, monetaria de ahorita que damos, el diezmo y demás. Aquí la ofrenda, y que dice que se presenta hacia el altar, podría ser la ofrenda del holocausto, podría ser la ofrenda por expiación, podría ser la ofrenda del grano, podría ser la ofrenda de paz o podría ser la ofrenda de compensación. Era llevar un animalito, pero esa ofrenda era todo un ritual, era todo un proceso, porque ahorita que tenemos la gracia de poder acercarnos a Dios en cualquier lugar, en cualquier momento, de que Dios viva en nosotros y nosotros en Él. Pero en el Antiguo Testamento y cuando Jesús dice esto, todavía no había sido crucificado y por tanto todavía no habíamos sido lavados. Pero esta ofrenda era lo que les permitía al pueblo, a través del sacerdote, llegar a esa intimidad con Dios. Entonces, no era una ofrenda de llego y la deposito y me voy, sino que la familia se preparaba lo que iba a presentar, preparaba los granos, preparaba el animal, lo escogía cuidadosamente, se dirigía al templo y lo que buscaba era reconciliarse, encontrarse, tener intimidad con Dios a través de esa ofrenda. Entonces, lo que Jesús está diciendo, antes, si quieres llegar a tener esa intimidad con Dios, si quieres llegar a tener esa parte con Dios, de encontrarte con Él, de estar cerca de Él, antes de eso, primero ve y reconcíliate con tu hermano. Ahora, algo que me llama mucho la atención es que dice, si estando allí te recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no es ni siquiera que tú estés enojado con él, a lo mejor tú no tienes nada. Pero si sientes o crees que tu hermano tiene algo contra ti, ¿de quién es la responsabilidad atender ese asunto? Esperarnos a que él venga y se disculpe, esperarnos a que él venga a pedirnos perdón, o que él se sienta a esperar a que yo vaya a pedirle perdón por algo que a lo mejor ni sé que le hice. No es la responsabilidad de él. Aquí Jesús nos está dejando a nosotros esa responsabilidad de reconciliarnos. No es responsabilidad de demás, es responsabilidad de nosotros. Y entonces sí, una vez reconciliados, dice, ahora sí, vuelve y presenta tu ofrenda. Ahora sí, ya que te reconciliaste con tu hermano, ya que pediste perdón o perdonaste, entonces sí, puedes intimar con Dios, ahora sí puedes llegar a la presencia misma de Dios. Entonces, esa es la teología, la forma en la que nos estamos acercando a Dios, la que podemos acercarnos a Dios es a través del amor y del perdón. Entonces, la invitación ahorita es esta, reconciliémonos. No sé si esa persona ya no está viva. Pidámosle a Dios que nos libre, la perdonamos lo que nos hizo, o a lo mejor estamos cargando la culpa de algo que hicimos y ya no podemos pedir, vamos a pedir perdón en el nombre de Dios en esta hora. La situación a lo mejor que nos hicieron fue muy fuerte, fue muy grave, pero en Jesús tenemos el ejemplo. Él, sin merecerlo, sin tener culpa alguna, sufrió nuestro pecado. Y no solo nos perdonó mientras estaba en la cruz, sino pedía perdón a Dios para nosotros, diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Entonces, no importa cuán grande sea la ofensa, no importa cuán grande sea el dolor que tengamos, no importa lo que nos hayan hecho, mientras lo tengamos presente, mientras no soltemos eso, mientras no perdonemos, mientras no pidamos perdón, vamos a estar atados. Y lo más hermoso es vivir en libertad. La Biblia no dice en Filemón qué sucedió después. A nosotros nos gusta pensar que todo terminó bien, que todo se cerró de acuerdo a un final feliz. La tradición dice que Filemón perdona a Onésimo, le da su carta de libertad y Onésimo llega a ser obispo de Berea, de la ciudad donde, de la región donde ellos están. Entonces, la Biblia muchas veces no cierra las historias, las deja abiertas. La parábola que mencionaba el pastor del hijo pródigo. El hijo menor aprendió la lección y cambió su actitud. No dice, pero queremos pensar que sí.
El hijo mayor olvidó el berrinche, el coraje contra su hermano y entró a la fiesta y lo abrazó y lo amó. La Biblia no lo dice, pero queremos pensar que sí. La mujer adúltera que llevaron ante Jesús, que la querían apedrear, su esposo la perdonó y vivieron felices para siempre. Queremos pensar que sí, pero no lo sabemos. Lo que sí sabemos y la historia que sí podemos cerrar es la historia de nuestras vidas. Entonces, yo les invito en esta hora a que cierren sus ojos, los que están aquí, los que están en casa, conectados, en su auto, donde quiera. Bueno, si van en su auto, no cierren los ojos. Pero concéntrense en algo que les está doliendo. No sé, papá, mamá, a lo mejor fueron muy duros, a lo mejor nos corrigieron de la manera equivocada y eso todavía está en nuestro corazón. A lo mejor la pareja en algún momento hizo trocitos de nuestro corazón y lo arrojó al bote de la basura, nos abandonó. Y eso todavía sigue allí presente. No sé, a lo mejor un hermano, una hermana, a lo mejor un vecino ha hecho algo, nos está lastimando. Y eso nos duele porque somos humanos, porque, dice el pastor, nos pican y claro que sentimos, pero en esta hora yo te invito a que ese recuerdo, esa persona, esa situación que tú viviste en el pasado, se la des a Dios. Le digas, Padre, quiero ser libre, quiero acercarme a ti a través del perdón. Quiero amar a esta persona que me lastimó. Quiero bendecirla en tu nombre. Yo bendigo a esa persona que dañó mi corazón, que dañó mi vida, que dañó mis finanzas, que dañó a mi familia. Yo quiero perdonarla en esta hora, oh Padre. Quiero entregarte este dolor, esta tristeza, esta amargura. Y quiero que tú me des esa paz, ese gozo, esa alegría. Quiero que tú quites todo esto que está dentro de mí que me impide ser libre y lo llenes de tu presencia, de tu Espíritu Santo. Ven, oh Dios, ven a nuestras vidas y libéranos de eso que está dañando nuestra mente, nuestro corazón. Eso que me impide seguir adelante y levantar las alas como las águilas y volar hacia ti con libertad, con gozo, con alegría, con regocijo, Padre. Perdona, Señor, a esas personas que nos dañaron. Perdona, Padre, a esa persona que no supo valorar mi vida, mis sentimientos, mi confianza. Perdónalos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Y dales una bendición especial. Dales la bendición de conocerte, de saberte su Padre, de saberse amados también. Y dame a mí la bendición de ser libre, de encontrar esa paz, esa tranquilidad en tus brazos, Padre. Libéranos de temor, de soledad, de desconfianza. Libéranos, Padre, de poner barreras para que no nos lastimen. Libéranos de poner muros alrededor nuestro para que no hieran nuestros sentimientos. Permítenos ser libres y amar con libertad. Perdonamos en esta hora a aquellos que nos han lastimado. Perdonamos a aquellos que nos han herido. Perdonamos a aquellos que nos han defraudado. Perdonamos a aquellos que nos han robado. Perdonamos a aquellos que nos han agredido físicamente. Perdonamos a aquellos que se han burlado de nosotros. Perdonamos a aquellos que de una u otra forma han lastimado nuestras vidas y los bendecimos en tu nombre, oh Padre. Y damos gloria a ti, Señor, por sus vidas, porque tú, Señor mío, los vas a transformar, los vas a bendecir, los vas a hacer hijos tuyos, hermanos nuestros. Gracias, Padre, por esta libertad. Gracias, Padre, por este gozo y esta alegría que el perdón y el amor nos dan. Gracias porque en ti, oh Cristo, tuvimos el ejemplo. Gracias porque sin merecer tú un castigo lo sufriste por nosotros y nos perdonaste y pediste al Padre que nos perdonara. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y festejamos, Señor, esta libertad que tú nos das. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.